Déjale hago un poco más de zoom. Bueno, a mí me tocó el problema 9 y nos decía que era una pared donde tenía una temperatura interna de 25 grados y su temperatura externa era de -5. Este, ¿Qué más decía? Espera. Ajá, tenía y tenía sus coeficientes de conductividad térmica Ujú. de Ka, Ke, que eran iguales de 0.78, Kb de 0.80, Kc de 0.40, Kd de 0.20 y bueno, ya las temperaturas que les dije. Y los coeficientes de convección interior y exterior que son de 40 y 15. Estaba en esta configuración con estas medidas. Entonces, pues, lo que se procede a hacer sería sacar las áreas y hacer como que el circuito. No sé si está bien, porque Está si bien. está mal ya desde ahí ya valió. No, sí está bien. Ok. Bueno, después, entonces, lo que nos pedía era el calor, el ¿cómo se llama? El calor la transferencia de calor, perdón. Y la temperatura entre la pared E y D. Entonces, primero para sacar el calor se utilizaba esta fórmula, las que ya teníamos nuestras temperaturas 1 y 2, pero nos hacía falta nuestra R total. Y para la R total es la suma de las R de cada pared y las R con 1 y con 2. Esas las saqué del ejercicio anterior, pero no supe qué significaban, profe. ¿Cuál? Perdón. Estas, las R con 1 y con 2, porque vi que los usaban igual en el ejercicio anterior, Ajá. Pues pero no. es la R de convección que De hay, convección. que hay Ok. entre la pared, el fluido y la pared. Ujú. Entonces, para sacar las R de convección, se utilizaba esta fórmula de 1 sobre H1 por el área total. Y ya me daba ya con las unidades bien y todo, de 1 sobre 2560. Después para la RABC, al estar en esta configuración, es como un circuito. Entonces se hace como un circuito eléctrico, la fórmula que es 1 sobre RA más 1 sobre RB más 1 sobre RC. Y ya después en sí la fórmula sería parecida a la que está aquí, pero al estar al revés, pues bueno, se invierten los valores. Y ya me das de 1 sobre 990. Se procede igual a sacar RD, RE y la R de convección 2. Ya al final se suman todas como está en serie, se suman todas y me da un R total de 5.6074 por 10 a la -3. Se sustituye en la fórmula que habíamos establecido de la transferencia de calor. Sí. Y ya nos da de 5350.018 watts. Ok. Y
nos pide también la temperatura 3, entonces para eso es otra fórmula en la cual la vamos a despejar. Como nos pide de la entre la pared D y E, aquí ya tomamos específicamente RE y R de convección 2. Y despejamos y ya me da una temperatura de 282.29 Kelvin o 9.14 grados centígrados. Ok. Sí, nada más que la otra trata de sustituir bien los valores. Ok. Ok. Sí. Bien, ¿tienen alguna pregunta o duda? Profesor, yo tengo una pregunta. Ajá. No es respecto al problema como tal, solamente es, por ejemplo, ¿qué pasaría si quisiéramos conocer la temperatura que está en la pared de A y de B? ¿Sería la misma temperatura? ¿De A y de B? Sí, o sea, imaginemos que A es un vidrio y B es no sé, a lo mejor una mezcla de cemento. Si yo pongo la mano, digamos, en la pared de A, pues se sentiría diferente a la de B. Ajá, sí. Sí, exacto. ¿Y cómo se podría obtener la temperatura para conocer justamente eso? Bueno, ahí ya no entraría lo que estamos nosotros analizando, porque nosotros estamos utilizando solo conducción unidimensional. Y aquí ya te tendrías que ir a ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Bueno, a la bidimensional o tridimensional, para que puedas analizar cada punto. Ok, entiendo. Uh-huh, sí. Ok, gracias. Entonces, Sí, se vería más adelante, ¿no? Por así decirlo. En ese tema, en ese, ¿cómo se llama el tema, no? En este curso ya no lo alcanzamos a ver, pero ahí lo puedes ver en el libro de termodinámica. O sea, Okay. no alcanza para verlo aquí, pero en el libro de termodinámica, no, de transferencia de calor y masa, ahí viene. Ok. Bueno, gracias. Sí, de nada. Profesor, Bien. Entonces con lo que comenta mi compañero Félix, estamos considerando que tanto en la pared de A, B y C está en la misma temperatura. A ver, ¿puedes poner tantito la imagen, por favor? Gracias. O yo lo pongo, perdón, yo lo pongo con el problema para que me sea más fácil indicar, pues, porque si no, si está tu imagen, ok. Nosotros lo que estamos analizando son puntos, ¿no? Entonces, ahí en su imagen tenía la temperatura en este punto y en el circuito está indicando las temperaturas en este punto. Entonces, en este punto, sí vamos a considerar que las temperaturas son iguales y en este otro. Pero aquí, como él bien dice, ¿no? Si este es un vidrio y este es cemento, o cemento, vidrio y cemento, como lo veíamos ayer, si ya quisiéramos ver estos puntos, pues ya tendríamos que ¿cómo se llama? Que tomar una ecuación que nos permita analizar la transferencia de calor en este punto que tenemos aquí, o en este punto intermedio que tenemos acá o acá. Ok, ¿sí? Profesor, gracias. Ajá. Sí, entonces nosotros estamos viendo casos puntuales, entonces en este punto sí considera que ahora sí que la realidad no es correcto, ¿sí? Pero consideramos que en estos tres puntos la temperatura es la misma. Estrictamente no es así, pero con fines del caso que estamos viendo unidimensional y estacionario, ¿cómo se llama? Lo estamos, ay, se me fue la palabra. Estamos considerando que en estos tres puntos, en estas tres paredes, en este punto es la misma temperatura, igual acá. Ajá. Pero estrictamente no es así. Igual podría ser en estos dos bloques, ¿no? Entre estos dos bloques, que la temperatura en este punto y en ese punto no sea exactamente la misma.
Pero, insisto, con lo que estamos viendo que es unidimensional y estacionario, estamos considerando que en estos puntos la temperatura viene siendo la misma. ¿Ok? Sí, profesor, gracias. Sí. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No? Bueno. ¿Sí entró Aura? Sí, profe, aquí estoy. Ok, para lo de la tabla que te comenté ayer. El libro ya lo pudieron descargar. Sí, sí, ya. Ok. ¿Los demás también? Sí, profe. Ok. ¿Ya se ve? Sí, profe. Ok. Bueno, vamos a continuar con lo que viene siendo la transferencia de calor a través de cilindros o esferas. Bueno, antes de empezar como tal con el tema de transferencia de calor, debemos recordar que en un cilindro, en una tubería, vamos a tener dos tipos de áreas. Una que se conoce como el área superficial y el otra que se conoce como el área de la sección transversal. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre una y otra? Pues prácticamente. Bueno, No, perdón. habla tú. Bronca. Ah, no es cierto. No, ¿Quién? que hable Indira. No, tú, ya dijo ella. Ah, bueno. Pues prácticamente eso, ¿no? El área que menciona, pues es prácticamente superficial, es, vaya, todo lo que está en la superficie tal cual, ¿no? O sea, se podría calcular multiplicando la circunferencia por el largo, ¿no? En cambio, Ajá. en el caso de la sección transversal, pues es justamente este pequeño anillo que tenemos en la parte transversal, ¿no? Digamos en el plano que corresponde al eje, pues no sé si podríamos poner ejes, pues Ujú. podría ser el eje perpendicular al eje longitudinal, ¿no? Que es justamente el que recorre todo el cilindro. Ok, muy bien. Perfecto. Entonces, este es el área de la sección transversal y este es el área superficial. Ajá. Entonces, nosotros vamos a estar trabajando con el área superficial. ¿Cómo es el área superficial en este punto con respecto a este de acá afuera? ¿Es la misma o es diferente? El área superficial que hay aquí adentro con respecto al área superficial que hay acá afuera. ¿Cómo se calcula ¿Es eso? menor la de adentro? ¿Es más qué? Es menor la de adentro. Es menor la de adentro y es más grande la de afuera. ¿Cómo se calcula el área superficial? Podría ser el largo por el perímetro que tiene el círculo. Exacto. Muy bien. ¿Y cómo se calcula el perímetro? Pi por radio. Pi por radio. Entonces, pues ahí justificamos, ¿no? El radio en la parte interna es más pequeño que el radio de la parte externa. Entonces, por eso vamos a tener áreas superficiales distintas. Entonces, para que tengan cuidado, porque a diferencia de las paredes, las áreas superficiales aquí sí van a cambiar. ¿Ok? Entonces, hay mucha gente que luego se equivoca en ese sentido. Y si yo les dijera que tenemos una longitud unitaria o de 1 metro o de 1 pie,
¿Cómo queda esa área? ¿Como un pie cuadrado o un metro cuadrado? ¿Sí entendieron la pregunta o no? ¿La puede repetir, profe? Que si yo les dijera que, ya me dijeron cómo calcular el área superficial. Si yo les dijera que este tubo tiene 1 metro de longitud o una longitud unitaria, el área superficial quedaría como 1 metro cuadrado, si estamos hablando de sistema internacional, o un pie cuadrado, ¿No? ¿no? ¿Cómo queda? Pues dependiendo de las características de la sección transversal. Ajá, Si todo fuera uno, ajá. aún así tampoco no quedaría. ¿Por qué no? Si tuviéramos un radio de 1 centímetro. Porque está pi. Por pi. Ujú. Exactamente. Entonces, bueno, hay gente también que comete ese error. ¿Ok? Entonces, no puede ser igual a 1, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces, no se les vaya a olvidar eso. Ahora cambia. Ok. Bueno, entonces ya se comentó. Entonces, si estamos analizando este solo tubo, pues vamos a ver que vamos a tener un radio 1, un radio 2, una conductividad térmica y una diferencia de temperaturas. Entonces aquí solo vamos a estar analizando la transferencia de calor por conducción a través de este tubo, de la superficie del tubo. Y bueno, las fórmulas, para calcular la resistencia por conducción son estas que tenemos aquí. Aquí, como lo que es el radio o el diámetro está cambiando, pues ya no es una fórmula tan directa como la teníamos con las paredes. Entonces, copien estas tres. Pues bueno, la fórmula general pues va a ser el diámetro exterior entre el logaritmo del diámetro exterior sobre el diámetro interior por 2πkl. Ya si queremos ser específico, para el ejemplo que teníamos anteriormente, pues va a ser el diámetro 2 sobre el diámetro 1 sobre 2πkl o logaritmo natural de radio 2 sobre radio 1. Aquí si estamos trabajando en el mismo sistema, si tenemos las mismas unidades, si aquí tienen centímetros o si estamos hablando del sistema inglés, tienen pulgadas, pues no es necesario que lo pasen a metros o a pies respectivamente. ¿Por qué? Porque solo es una relación. Ajá, ¿y eso qué? Es adimensional. Es adimensional, exacto. Y si esto lo quieres pasar a centímetros y este centímetros, de centímetros a metros, ¿qué vas a hacerle? Pues le vas a sumar la misma cantidad a los dos. ¿Cierto o falso? O sí. Sumar, por decirlo así, ¿no? Bueno, perdón, dividirlo. Lo vas a dividir entre 100 y entre 100. Pues al final de cuentas no tiene ningún caso hacer esta conversión. Si estamos hablando dentro del mismo sistema. Pero si esto está en centímetros y la longitud en pies o en pulgadas, pues sí es necesario que todo esté en el mismo sistema de unidades. ¿Entendido? ¿Sí quedó claro o lo hice volar? Sí, profe. Ok. ¿Ya lo putearon? Sí, profe. Ok. Bien, ahora vamos a tener el caso cuando me regreso tantito a este tubo, ¿sí? Que tenemos aquí, comúnmente se le conoce como tubo desnudo, no tiene ninguna protección. Ahora sí pero sigue siendo un tubo desnudo, pero ahora vamos a tomar en cuenta que, bueno, ya dentro del tubo pues está un fluido y que por la parte de afuera pues también hay un fluido.
Entonces, vamos a tomar en cuenta que también existe una resistencia por convección. Para que exista esta resistencia de convección, ¿qué debe de existir? Porque puede estar el fluido, pero puede que esta resistencia por convección no exista. Debe de haber a lo mejor un fluido, ¿no? Que está pues atravesando el circunferencia, ¿no? El tubo, ¿no? Ajá, sí está un fluido, pero puede que no haya resistencia por convección. ¿Por qué? Porque el material del tubo puede ser aislante. ¿No? Porque tiene que moverse el fluido. No. Puede ser mal conductor térmico el material. ¿Cuál material? Pero a ver. La tubería. ¿O cuál era la pregunta, perdón? Que aquí tengo un fluido, ¿sí? Y aquí en esta imagen me está diciendo que hay una resistencia por convección. Entonces yo le estoy diciendo que puede que esta resistencia, aunque esté el fluido aquí, puede que la resistencia por convección no exista. ¿Cuál sería el requisito para que no existiera esa resistencia por convección? Que estén a la misma temperatura. ¿Quién y quién? Pues la pared interna. Ajá. Y el fluido. Exactamente, es correcto. Acuérdense que para que exista transferencia de calor debe de haber una diferencia de temperaturas. Entonces puede suceder que esta temperatura de aquí y esa temperatura de acá sea la misma. Aún así el fluido se esté moviendo, ¿sí? Si en este punto estas dos temperaturas son las mismas, pues no hay resistencia por convección. ¿Sí queda claro eso? ¿O no? Sí, profe, sí, claro. Ok. Es, por ejemplo, en su casa tienen tubería de cobre. ¿O no, ni la han visto? Sí, sí hay. Ok. Y, por ejemplo, vamos a suponer que este tubo es el tubo que lleva el agua caliente. Ajá. Entonces, ¿cómo creen que sea la temperatura de este punto hasta este otro punto? O sea, aquí lleva agua caliente. Entonces, ¿cómo será la temperatura de aquí con respecto acá? Mayor. ¿Cuál es mayor? La del centro del fluido. O sea, tienes un tubo de cobre, lleva flujo de agua caliente y tú crees que es mayor esa temperatura que esta en un tubo de cobre. Se supone que el cobre. Sí, dime. Es que se supone que el cobre es un buen conductor térmico, ¿no? Ajá. Entonces, tal vez no exista tanta diferencia entre la temperatura interna del fluido y la de exterior del cobre. Perfecto, muy bien, así es. En este caso, pues no tendría ningún caso que nosotros hiciéramos un análisis de transferencia de calor. Además de que el cobre es buen conductor, ¿qué características tiene ese tubo? Que la pared es muy delgada. Que la pared es muy delgada. Entonces, ¿ustedes creen que pueda ofrecer alguna resistencia? Sí, sí la va a ofrecer, pero ¿cómo va a ser? Muy mínima, ¿no? Mínima, exactamente. Entonces, no tendría ningún caso hacer un análisis de transferencia de calor. En este caso, si tenemos una tubería de cobre. ¿Ah? Sí, exactamente. Esta va a ser mayor que esta que tenemos acá. Sí, pero pues la diferencia de temperaturas es muy mínima que la verdad yo no le vería caso hacer este análisis de transferencia de calor. Ajá. Entonces, para que eso también lo tomen en cuenta. Entonces, tengo una tubería de cobre que fluye, ¿cómo se llama? Que lleva un flujo y
pues esta temperatura y esta es casi la misma. No sé si han visto que incluso pues por lo mismo, sobre todo en invierno, pues la temperatura externa es muy baja. ¿Esto qué va a provocar si esto no es un buen aislante? Y tengo temperatura de, no sé, de 1 grado Celsius aquí en el aire ambiente. ¿Qué va a provocar? Que sí va a ser muy grande de todo este arreglo. Pues la transferencia de calor de toda el agua y la tubería hacia el ambiente, ¿no? Exactamente. La transferencia de calor desde aquí, desde este punto al ambiente, pues va a haber una gran transferencia de calor. Ajá. Entonces, por eso no sé si han escuchado que venden pues aislantes para la tubería de cobre, ¿sí? Para que pues no pierda tanto calor. Entonces ya me estoy adelantando. A las tuberías pues se les pone aislante para que la pérdida de calor no sea tan grande. Ahora, adelantándome igual un poco, ¿se acuerdan que entre sí, no adelantándonos, ¿no? ¿Se acuerdan que en termo ya vimos intercambiadores de calor? Así de forma muy general, pero vimos algo sobre intercambiadores de calor. ¿Cierto o falso? Sí, profe. ¿Cuál es el objetivo de ese intercambiador de calor? Que un flujo con respecto al otro que lo esté rodeando, pues haya buena transferencia de calor. ¿Sí o no? Si este es el fluido caliente y este es el fluido frío, pues yo quiero que el fluido caliente le transfiera su energía al fluido frío. Entonces ahí no requiero ni necesito ningún aislante, quiero que haya buena transferencia de calor. Pero volviendo y eso lo vamos a ver más adelante, intercambiadores de calor, en el siguiente departamental. Pero si es una tubería de cobre, por ejemplo, estamos hablando del agua caliente que viene del boiler y esta tubería va hacia la regadera, ajá, pues yo necesito aislar para asegurar que la temperatura que está saliendo del boiler o calentador pues llegue lo más cercana posible hacia la regadera y no haya una pérdida de calor hacia el medio ambiente. ¿Ok? Ahora, si esta es una tubería de PVC, ¿cómo va a ser la temperatura de este punto con respecto a este otro punto? Sí ubican la tubería de PVC, ¿no? ¿O no? Pues ahí sí va a haber diferencia, ¿no, profe? Porque es más, ofrece mayor resistencia al PVC. Ah, exactamente. El material ofrece una mayor resistencia. ¿Qué otra característica tiene? Puede ser un poco más grueso. Exactamente. Es un poco más grueso. Entonces, con estas dos características, que el material ya es distinto al cobre y cae dentro de la categoría de los aislantes, y el espesor del tubo pues es más grueso. Entonces, puede que sí exista una diferencia de temperaturas un poco mayor con respecto al tubo de cobre. Si ustedes se acercan y quieren agarrar el tubo de cobre, la sensación térmica en el tubo de cobre pues es mucho mayor que con respecto a la tubería de PVC. Entonces ahí sí valdría la pena hacer un análisis de transferencia de calor. Entonces vamos a tener la resistencia por convección, la resistencia del cilindro y la resistencia por convección 2. Y esto pues se analiza en serie. Aquí no vamos a analizar en paralelo, solo en serie. Y la resistencia total pues va a ser la suma de las resistencias por convección 1, la resistencia del cilindro y la resistencia por convección 2. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, sí. Ok. El flujo de calor aquí no está indicando que va de adentro hacia afuera. Puede ser al revés. Si este flujo tiene una mayor temperatura,
pues puede ir de afuera hacia adentro, ¿eh? Entonces, estos son, acuérdense, son ejemplos, pero el flujo de calor puede ir también de forma inversa. Bueno, y aquí es donde yo les mencionaba que vamos a estar ocupando el área superficial, ya de una forma más específica. La fórmula de la resistencia por convección queda igual a la que estuvimos ocupando en paredes, pero lo que va a cambiar es la forma de calcular el área superficial. Bueno, entonces es esta, pi por diámetro por longitud, o pi por r, 2πr por la longitud. Entonces, no se les olvide este dato aquí, que las áreas superficiales internas y externas son distintas. Profe, ¿le puede regresar a la diapositiva, profe? ¿A esa o a la otra? Sí, esa es. Ok. Listo, gracias. Sí, de nuevo. Bien, ahora aquí hay un corte de este tubo, ¿sí? Se está analizando una sola sección, porque pues lo que pasa de este lado, pues es lo mismo que pasa para acá. Ajá. Bueno, entonces en este tubo ya no solo tenemos el tubo, ¿sí? Sino se le acaban de poner 2 aislantes más. Entonces aquí lo está analizando por radios, entonces vamos a tener el radio 1, el radio 2, radio 3 y radio 4. Entonces aquí, pues ahora sí va a sonar como trabalenguas, pero lo que es el radio exterior para el tubo 1 va a ser el radio interior para el aislante 2 o el tubo 2. Y lo que es el radio exterior para el tubo 2 va a ser el radio interior para la sección 3. Entonces aquí vamos a tener radio 1, radio 2, radio 3 y radio 4. Vamos a tener convección. Aquí nos está indicando que está la convección, la temperatura del fluido. Por lo tanto, pues vamos a suponer que esta temperatura y esta son distintas y vamos a tener convección también de este lado. Entonces T4 y T infinito 2 van a ser distintas. Se hace el mismo análisis de resistencias en serie. Entonces tenemos la resistencia por convección 1, la resistencia del cilindro 1, la resistencia del cilindro 2, resistencia del cilindro 3 y la resistencia por convección. ¿Listo? ¿Ya quedó? Ya, profe. Ok. Bueno, pues aquí tenemos lo mismo que ya analizamos con las paredes. Vamos a tener la T infinito 1, T2, perdón, T infinito 1, T1, T2, T3 y T infinito 2. Y pues haceremos el mismo análisis que en el anterior. Tenemos el flujo de calor, ya conocemos el flujo de calor. Es el mismo para todas las resistencias. Y entonces si tenemos la resistencia por convección 1, pues vamos a tener T infinito 1 y T1, T infinito 1 menos T1 sobre la R de convección. Si queremos encontrar T2, pues va a ser, y tomando en cuenta desde T infinito 1 hasta T2, pues va a ser T infinito 1 menos T2 más la suma de las dos resistencias y así sucesivamente. ¿Ok?
¿Ya quedó? Sí, profe. Ok. Bueno, aquí se pone interesante el asunto. Vamos, así se alcanza a diferenciar los distintos colores, donde quiero indicar pues, que son distintos materiales. Sí, Ok, entonces aquí estos dos son iguales porque, bueno, es el tubo principal, donde nos dice que tiene un diámetro 1 y luego tenemos el diámetro 2. Ahora, cuando estamos hablando, voy a revisar tantito, que a la tubería se le pone capas, ya como tal, pues nunca te van a decir, se le puso una capa de tal diámetro, ¿sí? Más bien te dicen, se le puso al tubo una capa de X espesor, ¿no? 5 centímetros, 1 pulgada, etcétera. Entonces, aquí lo importante es que sepan encontrar los diámetros de, de estos espesores, los diámetros que corresponden para el material que se agregó al tubo. Entonces, ¿cómo obtengo, si tengo el diámetro 2 y tengo el espesor 1, cómo le hago para obtener el diámetro 3? Si tengo el diámetro 2, dice, Ajá. Y pues el espesor. sería el diámetro 2 más 2 veces el espesor para obtener el diámetro 3. Exactamente, perfecto. ¿Sí? Es el diámetro 2 más 2 veces, aquí tengo por un lado el espesor y acá tengo por otro lado el espesor. Entonces el diámetro 3 es igual al diámetro 2 más 2 veces el espesor 1. ¿Ok? Y para sacar el diámetro 4, si ya tengo el diámetro 3, Pues lo mismo, ¿no? Igual sería diámetro 3 más 2 veces el espesor 2. así es. Entonces también no se les vaya a olvidar ese detalle porque luego a mucha gente se le olvida y sacan mal los diámetros. Ajá. O pues también lo pueden utilizar con los radios, ¿no? Ahí sí, si tuviera el radio 2, ¿a qué sería el radio 3? Igual. Si en vez de usar diámetros, El ocupar radio 2 más el espesor 1, ¿no? Así es. Y lo mismo con el radio 4, ¿ok? ¿Sí quedó claro? sí, profe. Bien. Bueno, y ya por último, vamos a ver, la teoría es muy similar a lo que acabamos de ver de los tubos, pero nada más que ahora se va a analizar para una esfera y bueno, las fórmulas para la resistencia por conducción para una esfera es esta que tenemos aquí, el radio 2 menos el radio 1 dividido por 4pi R2 por R1 por la K. Entonces, esta es la fórmula para la conducción en esferas. Y su área superficial, pues, es 4pi por R al cuadrado. Entonces, la fórmula para la convección sigue quedando igual, 1 entre H por el área superficial. Entonces, lo que cambias en cada uno de ellos, paredes, cilindros y esferas, es la forma de calcular el área superficial.
¿Ya quedó? Sí, ya. Ok. Bien, ahora voy a quitar esta presentación para pasarme a la información del libro que les comenté ayer. Mientras dejo de compartir esto y comparto el otro, sí, a ver, si yo les hablo de un tubo de media, tanto de PVC como de cobre, ¿tienen las mismas dimensiones? Sí conocen un tubo de PVC de media y uno de cobre de media. ¿Sí los han llegado a ver? ¿Sí los alcanzan a diferenciar? ¿O no? Pues es como tiene que ver con su diámetro, ¿no, profesor? Cuando lo hicimos de media, bueno, de pulgada, ¿no? Prácticamente. Ok, pero si yo tengo dos tubos de media, uno de PVC y otro de cobre, ¿son iguales? Pues se diferencia, a lo mejor la diferencia radica en su espesor, ¿no? Pues sí, prácticamente es el espesor de no, del tubo. Ok, ¿y tú crees que el diámetro interior sea igual? No, ahí es por eso, ahí sería diferente el diámetro interior del PVC y del cobre. Y el exterior entonces es el mismo. Yo Al supongo revés, al revés, ¿no? El Ok. diámetro interior es el mismo, pero el diámetro exterior es diferente. ¿Estás seguro? Sí, Ya lo has porque medido. pues se supone que, por ejemplo, Ok. ¿Se supone o es igual? no, yo digo que es igual. O sea, porque, o sea, que se supone, bueno, más bien yo digo que es igual el diámetro interior. Ajá. Es igual, pero el diámetro exterior es diferente, ¿no? Es lo que tú dices. ¿Y crees? Sí, según yo. Ajá. Según tú. ¿Pero lo has hecho? No. Ok. Entonces, como ingeniero, nunca podemos dar por hecho algo si nunca lo hemos hecho, si nunca hemos sacado alguna medida o hemos experimentado eso. Entonces, bueno, ya es una recomendación que les doy. Nunca aseguren algo cuando no están seguros, ¿vale? Pero bueno, en general estamos de acuerdo que por lo menos en la parte exterior son distintas. ¿Cierto o falso? Cierto. Ok. Y ahora, si yo les pregunto, cuando ustedes van y piden el tubo de media, ¿dónde está la medida de media? ¿A qué se refiere cuando yo pido tubo de media? ¿Dónde está esa medida de media? ¿En el diámetro? ¿En cuál diámetro? En el En el interior. interno. ¿Estás segura? Sí, Segurísima, segurísima. muy segura. Pero tampoco lo has medido. ¿Estamos de acuerdo? Pues he llegado a pedir tubo de cobre en Home Depot y yo recuerdo que fue así, entonces estoy segura. Bueno, es que sí te lo vendieron como tubo de media, pero yo mi pregunta es, ¿dónde exactamente está la medida de media? ¿En el diámetro interior? ¿No es en el exterior, no, profe? Pero Sí,
Pero si volvemos al caso del tubo de cobre y de PVC, y ya quedamos que ya estamos seguros, eso sí estamos seguros, que la diferencia entre los diámetros exteriores de los dos es distinta. Es el diámetro total. ¿Y cuál es el diámetro total? Del interno más del externo. ¿Cómo le llamarías ese diámetro? Porque si lo sumas tampoco me va a dar media. ¿Promedio? Exactamente. Es un diámetro promedio que se le conoce como diámetro nominal. ¿Estamos? Sí, profe. Sí. O sea, como tal, si ustedes llegan a medir, no van a encontrar la medida de media en el diámetro interior y exterior. Va a haber pequeñas variaciones. Ajá. Entonces, más que el diámetro, si lo buscan interno o externo, más bien va a ser lo que se conoce como un diámetro nominal. Ajá. Y ya está estandarizado, ¿no? El tubo de media, de cobre, de PVC, o el otro que se llama CPVC, que si ustedes comparan el PVC y el CPVC, pues también tiene unas pequeñas diferencias en dimensiones. Pero ustedes pueden pedir de media y les van a dar, y ya está estandarizado, y les van a dar de media ya sea de cobre, PVC o CPVC, pero nos estamos refiriendo al diámetro nominal. Bueno, ahorita paso a explicar eso. También de este libro, perdón, lo que vamos a ocupar es esta tabla 2, donde vienen las conductividades térmicas de bastantes materiales. De hecho, la tabla continúa. Ajá. Hasta aquí. Ajá. Entonces, este libro, pues, aquí, por ejemplo, en el asbesto, nos indica la densidad, su temperatura y su K. Entonces, en la conductividad térmica de los materiales, en algunos sí es constante en un amplio rango de temperatura, pero va a haber otros materiales donde la conductividad térmica de estos materiales va a ir cambiando conforme cambia la temperatura. Entonces, aquí lo pueden ver. Ajá, tenemos asbesto y tenemos bueno, aquí también pues va a estar en función de su densidad, ¿no? Entonces tenemos ¿cómo se llama? En este ejemplo, tenemos una diferencia de temperatura. Bueno, aquí que tenemos la misma densidad, tenemos una diferencia de temperaturas y la conductividad térmica del material es distinta. Ajá. Misma densidad del material, distintas temperaturas, pero conductividades térmicas distintas. ¿Ok? Entonces también hay que tener cuidado con esto a la hora de elegir la conductividad térmica del material con el que estemos trabajando. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Bien. Entonces esto lo tienen ya en el libro que les compartí. Ahora me voy a la otra tabla, que es la 11. Ya casi llegamos. Nueve. Es 11. Aquí está. Con esta es la que vamos a trabajar para el problema que tiene ahora. ¿Ok? Bueno, entonces aquí también nos dice tamaño nominal del tubo. Y dice que tenemos, si se alcanza a ver bien los números, dice que tenemos tubo de 1 octavo, de 1/4, de 3 octavos, media, 3/4, 1, etcétera. Ajá. Pero también tenemos que nos dice que es ya sea de cédula 40 o de cédula 80. ¿Qué está cambiando cada uno de ellos? Dependiendo de la cédula. ¿El espesor? El espesor, ajá, y por lo tanto, ¿qué más? El diámetro interno va a variar. El diámetro interno va a variar. Ahora, en función de lo que les dije hace rato, 1 octavo en fracción, ¿cuánto es? Perdón, en decimal siempre me equivoco. .125. Ok.
Hay punto 125 en el diámetro exterior. No. Hay punto 125 en el diámetro interior. No. Pero aún así, y hablando, bueno, de este tipo de tubería, te la venden como tubería de 1/8. ¿Ok? Y así pasa con la de 1/4, y así pasa con la de 3/8, y así pasa con la de media, y así pasa con la de 3/4, etcétera. Entonces, cuando en el ejemplo que le toca a Aura, no me acuerdo la verdad de qué diámetro es el tubo, pero bueno, te indica que es un tubo de cierto diámetro con cédula X. Entonces, lo que va a tener que hacer ella es venirse a esta tabla y sacar los diámetros exteriores e interiores de ese tubo. Y entonces ahora sí empezar a trabajar a partir de esos diámetros. Uh-huh. Entonces, si necesita, no me acuerdo bien cómo está planteado el problema, pero si necesita sacar el área por convección interior, pero ahora el área superficial interior, pues tendrá que usar el diámetro correspondiente según al tubo que le tocó y a la cédula que le tocó. Y entonces escoger el diámetro que le corresponde y con eso sacar el área superficial interior. Y si ese tubo está aislado, pues, y tiene distintas capas, pues los diámetros o los radios de las capas que continúan hacia afuera, pues las tiene que calcular a partir del diámetro exterior del tubo que le tocó. ¿Ok? Entonces, si es de 2 pulgadas, pues no va a partir de 2 pulgadas, sino va a trabajar con 2, y si es cédula 80, pues va a trabajar con 1.939 y 2.38 como diámetro interior y diámetro exterior. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Ok. A los demás también, porque recuerden, aunque les toca a una persona, pues necesitamos trabajar con esos problemas. ¿Sí? Sí, profe, todo claro. Bien. Ayer ya no les compartí el archivo, ¿verdad? No, ya no. Ok, lo comparto ahorita. De una vez. Para que no se me olvide. Listo. ¿Ok? Entonces no sé si tengan alguna otra pregunta o duda. No, profe, nada por el momento. Bueno, entonces le dejamos ahí y mañana continuamos. ¿Les parece? Sí, profe. Ok. Buen día, profe. Igualmente, Gracias, profe. de nada, bye. Bye,